Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua El Santo Padre benedizione. inicia ahora la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. La pace sia con voi. Con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco de este 14 de abril, miércoles de la segunda semana de Pascua. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio. La lectura de hoy es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 23 al 24 y del 29 al 31. E tutte le cose che in essi si trovano. Concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza. Desde aquí enviamos un cordial saludo. Desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa Francisco que transmitimos desde la biblioteca del Palacio Apostólico en este 14 de abril, como hemos dicho antes, miércoles de la segunda semana de Pascua. Furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Parola di Dio. Este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora escuchamos la lectura en lengua francesa. Una vez en libertad, los apóstoles regresaron a donde estaban sus hermanos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y este mismo pasaje lo escucharemos ahora en lengua inglesa. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que hoy retransmiten esta señal por radio y televisión. Hoy están conectadas con nosotros Radio San Camilo en Perú, Radio ACD en México, Radio Caritas Universidad Católica de Asunción en Paraguay, Radio María en Venezuela, en Panamá y en República Dominicana, Popular Televisión en Murcia en España, Cetelmón Televisión también en España y Radio Televisión Diocesana de Toledo en España. Luego nos vamos hasta Estados Unidos, donde están hoy conectadas con nosotros Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio, Radio Misión Católica en Savannah, EWTN Televisión, Radio Vida en Abundancia en Washington y ESNE El Sembrador Nueva Evangelización. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua inglesa y ahora nos disponemos a escuchar el pasaje bíblico en alemán. También aprovechamos estos momentos para saludar a quienes nos siguen a través de nuestro portal, nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live. Y precisamente desde Facebook Live está hoy conectado con nosotros el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Nuestro saludo también para ellos. Damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Wort des lebendigen Gottes.
Escuchemos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de que quedaron en libertad, Pedro y Juan volvieron a reunirse con los suyos y les contaron todo lo que les dijeron los sumos sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, todos con fuerte voz oraron a Dios, diciendo: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que se encuentra en ellos. Concede que tus siervos puedan anunciar tu palabra con valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, señales maravillosas y prodigios en nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en el que se encontraban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Logo que foram postos em liberdade. Recordamos que durante la audiencia general la palabra es proclamada en diferentes idiomas precisamente para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Concretamente es la catequesis número 29 de su ciclo de catequesis sobre la oración. Concede aos teus servos poderem anunciar a tua palavra com todo o desassombro, estendendo a tua mão para se operarem curas, milagres e prodígios em nome do teu santo servo Jesus. Tinham acabado de orar, quando o lugar em que se encontravam reunidos estremeceu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, começando a anunciar a palavra de Deus com desassombro. Palabra do Señor. Ahora el mismo pasaje bíblico es proclamado en árabe. قراءة من أعمال الرسل. فلما أطلق سراحهما رجعا إلى أصحابهما وأخبراهم بكل ما قال لهما عظماء الكهنة والشيوخ. وعند سماعهم ذلك رفعوا أصواتهم إلى الله بقلب واحد فقالوا: يا سيد، أنت صنعت السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها. هب لعبيدك أن يعلنوا كلمتك بكل جرأة، باسطا يدك ليجري الشفاء والآيات والأعاجيب باسم عبدك القدوس يسوع. وبعد أن صلوا زلزل المكان الذي اجتمعوا فيه، وامتلأوا جميعا من الروح القدس، فأخذوا يعلنون كلمة الله بجرأة. كلام الرب. Y finalmente, la lectura es proclamada también en lengua polaca. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje. Daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. È una grande scuola di preghiera. La iglesia es una gran escuela de oración. Muchos de nosotros han aprendido a silabear las primeras oraciones estando sobre las rodillas de los padres o de los abuelos. Quizás custodiamos el recuerdo de la madre y del padre que nos enseñaban a recitar las oraciones antes de ir a dormir. Esos momentos de recogimiento son a menudo aquellos en los que los padres escuchaban de los hijos alguna confidencia íntima y pueden dar un consejo inspirado en el Evangelio. Después, en el camino del crecimiento, se hacen otros encuentros con otros testigos y maestros de oración. Hace bien recordarlos. La vida de una parroquia y de toda comunidad cristiana está marcada por los tiempos de la liturgia y de la oración comunitaria. Ese don que en la infancia hemos recibido con sencillez, nos damos cuenta de que es un patrimonio grande, un patrimonio muy rico, y que la experiencia de la oración merece ser profundizada cada vez más. El hábito de la fe no es inmediato, se desarrolla con nosotros. No es rígido, crece. También crece también a través de momentos de crisis y resurrecciones. De hecho, no se puede crecer sin momentos de crisis, porque la crisis te hace crecer. Es un modo necesario para crecer, entrar en crisis. Y la respiración de la fe es la oración. Crecemos en la fe tanto como aprendemos a orar. Después de ciertos pasajes de la vida, nos damos cuenta de que sin la fe no hubiéramos podido lograrlo y que la oración ha sido nuestra fuerza. No solo la oración personal, sino también la de los hermanos y las hermanas y de la comunidad que nos ha acompañado y sostenido, de la gente que nos conoce y de la gente a quien pedimos de rezar por nosotros. También por esto en la Iglesia florecen continuamente comunidades y grupos dedicados a la oración. Algún cristiano siente incluso la llamada a hacer de la oración la acción principal de sus jornadas. En la Iglesia hay monasterios, conventos, ermitas, donde viven personas consagradas a Dios y que a menudo se convierten en centros de irradiación espiritual. Son centros de comunidad de oración que irradian espiritualidad. Son pequeños oasis en los que se comparte una oración intensa y se construye día a día la comunión fraterna. Son células vitales, no solo para el tejido eclesial, sino para la sociedad misma. Pensemos, por ejemplo, en el rol que tuvo el monacato para el nacimiento y el crecimiento de la civilización europea, y también en otras culturas. Rezar y trabajar en comunidad lleva adelante el mundo. Es un motor. Todo en la Iglesia nace en la oración y todo crece gracias a la oración. Cuando el enemigo, el maligno, quiere combatir la Iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndoles rezar. Por ejemplo, lo vemos en ciertos grupos que se ponen de acuerdo para llevar adelante cambiamientos en la vida de la Iglesia, y todas las organizaciones, todos los medios de comunicación que informan, pero la oración no se ve, no se reza. Tenemos que cambiar esto, tenemos que tomar esta decisión, que es un poco fuerte. Pero es interesante la propuesta, es interesante. ¿Solo con discusión?
solo con los medios de comunicación, pero ¿dónde está la oración? La oración es la que abre la puerta al Espíritu Santo, que es el que inspira hacia adelante. El cambiamiento en la Iglesia sin oración no es un cambiamiento, no es un cambio. No es cambio de iglesia, es cambio de grupo. Y cuando el nemico, el maligno, vuole combattere la Y Chiesa, cuando el maligno, el enemigo, como he dicho, quiere combatir la iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndoles rezar. se cesa la preghiera per un po', Si cesa la oración, por un momento parece que todo puede ir adelante, como siempre. ma dopo poco tempo la Chiesa si Pero poco después, la iglesia se da cuenta de haberse convertido en un envoltorio vacío, de haber perdido el eje de apoyo, de no poseer más la fuente del calor y del amor. Las mujeres y los hombres santos no tienen una vida más fácil que los demás. Es más, ellos también tienen sus problemas que afrontar y además a menudo son objeto de oposiciones. Pero su mayor fuerza es la oración, que sacan siempre del pozo inagotable de la Iglesia, de la Madre Iglesia. Con la oración alimentan la llama de su fe, como se hacía con el aceite de las lámparas. Y así van adelante, caminando en la fe y en la esperanza. Los santos que a menudo a los ojos del mundo cuentan poco, en realidad son los que los sostienen, no con las armas del dinero y del poder, de los medios de comunicación, sino con las armas de la oración. En el Evangelio de Lucas, Jesús plantea una pregunta dramática que siempre nos hace reflexionar. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? ¿O encontrará solamente organizaciones? Como un grupo de emprendedores de la fe, todos organizados bien, que hacen ayudas caritativas, o encontrará fe. Cuando verrà, troverà la fede sulla terra. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Esta pregunta está al final de una parábola que muestra la necesidad de rezar con perseverancia, sin cansarse. Por tanto, podemos concluir que la lámpara de la fe estará siempre encendida sobre la tierra mientras esté el aceite de la oración. La lámpara de la verdadera fe de la Iglesia estará siempre encendida sobre la tierra mientras esté el aceite de la oración. Y eso es lo que lleva hacia adelante la fe. Y lleva hacia adelante nuestra pobre vida, débil, pecadora, pero la oración la lleva hacia adelante con seguridad. Es una pregunta que nosotros los cristianos tenemos que hacernos. ¿Rezo? ¿Rezamos? ¿Cómo rezo? ¿Como los papagayos? ¿O rezo con el corazón? ¿Cómo rezo? Rezo seguro que estoy en la Iglesia y rezo con la Iglesia. O rezo un poco según mis ideas, y hago que mis ideas se conviertan en oración. Esto es una oración pagana, no cristiana. Repito, podemos concluir que la lámpara de la fe estará siempre encendida sobre la tierra mientras esté el aceite de la oración. Y esta es la tarea esencial de la Iglesia: rezar y educar a rezar.
transmitir de generación en generación la lámpara de la fe con el aceite de la oración. La lámpara de la fe que ilumina, que sistema las cosas como están y solamente se puede ir hacia adelante con el aceite de la fe. Sin la luz de esta lámpara no podremos ver el camino para evangelizar. Es más, no podremos ver los rostros, no podremos ver el camino para ver bien los rostros de los hermanos a los que acercarse y servir. No podremos iluminar la habitación donde encontrarnos en comunidad. Sin la fe todo cae. Y sin la oración, la fe se apaga. Fe y oración juntas. No hay otra vía, no hay otro camino. Por eso la iglesia, que es casa y escuela de comunión, es casa y escuela de oración. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación escucharemos los resúmenes en los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, donde cada uno de los monitores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, Estamos escuchando al monitor francés qui sont dans l'épreuve. y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Chers frères et sœurs, l'Église est une grande école de prière. Bon nombre d'entre nous ont appris les premières prières sur les genoux de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ce don que nous avons reçu dans l'enfance avec simplicité est un patrimoine très riche et l'expérience de la prière mérite d'être approfondie toujours plus. La prière est la respiration de la foi et nous y grandissons tant que nous apprenons à prier. Él es nuestra fuerza. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde la biblioteca del Palacio Apostólico, concretamente la catequesis número 29 de su ciclo de catequesis sobre la oración. Prier et travailler en communauté fait avancer le monde. Tout dans l'Église naît dans la prière et tout grandit grâce à la prière. Les saints ont trouvé leur force dans la prière, qu'ils puisent dans le puits inépuisable de la mère Église. Ils la soutiennent avec les armes de la prière. À cet effet, la lampe de la foi sera toujours allumée sur la terre tant qu'il y aura l'huile de la prière. Le devoir essentiel de l'Église est de prier et d'éduquer à prier, de transmettre de génération en génération la lampe de la foi avec l'huile de la prière. Sans la foi, tout s'écroule et sans la prière, la foi s'éteint. C'est pourquoi l'Église, qui est maison et école de communion, est maison et école de prière. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente I fedeli di lingua francese. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di... Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa, hermanos y hermanas. Pidamos al Señor que derrame su espíritu sobre las familias cristianas para que se conviertan en iglesias domésticas en la que los hijos a través de la oración se formen para un testimonio sincero de vida marcado por la fe, la esperanza y la caridad. Que Dios os bendiga. Vous saluant en italien. Ahora el monitor está traduciendo el saludo del Papa a los fieles franceses. Frères et sœurs,
demandons au Seigneur de répandre son esprit sur les familles chrétiennes afin qu'elles deviennent des églises domestiques où les enfants sont formés par la prière à un authentique témoignage de vie empreinte de foi, d'espérance et de charité. Que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. Escuchemos el resumen. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers. El tema central de la catequesis del Papa de hoy ha sido la Iglesia como maestra de oración. El Santo Padre ha dicho que el hábito de la fe no es inmediato, se desarrolla con nosotros, también a través de momentos de crisis y resurrecciones. De hecho, ha dicho que es justo en los momentos de crisis en los que nuestra fe se amplía. Y la respiración, ha dicho, de la fe es la oración. Crecemos en la fe tanto como aprendemos a orar. Además, también ha dicho el Papa Francisco que después de ciertos pasajes de la vida nos damos cuenta de que sin la fe no hubiéramos podido lograrlo y que la oración ha sido nuestra fuerza. We not only develop our prayer life as individuals, but gradually come to appreciate the richness. El tema central de la catequesis del Papa de hoy ha sido la Iglesia como maestra de oración. El Santo Padre ha dicho que el hábito de la fe no es inmediato, se desarrolla con nosotros también a través de momentos de crisis y resurrecciones, y la respiración de la fe es la oración. Crecemos en la fe tanto como aprendemos a orar. Además, ha dicho que después de ciertos pasajes de la vida nos damos cuenta de que sin la fe no hubiéramos podido lograrlo y que la oración ha sido nuestra fuerza. For this reason, Jesus insists on the need for his disciples to pray tirelessly and without ceasing. To pray and to teach others to pray, then, is essential for the Church's mission of proclaiming the gospel, serving Christ and our brothers and sisters, and drawing all people into the unity of his kingdom. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente I fedeli di lingua inglese. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su voi e sulle vostre famiglie. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. En la alegría de Cristo resucitado, invoco sobre vosotros y vuestras familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor os bendiga. Ha sido el saludo del Papa Francisco a los fieles de lengua inglesa y ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles. A continuación, el monitor de lengua alemana también hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Hoy el Papa en su catequesis también nos ha dicho que es bueno recordar y agradecer a las personas que desde que éramos niños y a lo largo de toda nuestra vida nos enseñaron a rezar. En los momentos de oración que compartimos, tanto en la familia, que es la iglesia doméstica, como en la comunidad parroquial, descubrimos que crecemos en la fe a medida que aprendemos a rezar. Liebe Brüder und Schwestern, die meisten von uns haben das Beten wohl von ihren Eltern und Großeltern gelernt. Sie brachten uns die ersten. Estamos escuchando al monitor de lengua alemana que está haciendo el resumen de la catequesis del Papa Francisco y en breves el Papa Francisco realizará sus saludos a los fieles alemanes. Gemeinde oder in einer Ordensgemeinschaft hinzu. Einige Christen sind uns hier zu Lehrern und Vorbildern geworden. Manchmal erkennt man erst später, etwa nach durchlittenen Krisen,
wie wertvoll ein über die Jahre persönlich erworbener Gebetsschatz ist und wie dankbar wir zudem für das Gebet unserer Brüder und Schwestern sein dürfen. Manche Menschen verspüren den Ruf, sich in besonderer Weise Gott zu weihen und ihr Leben vornehmlich im Gebet zu verbringen. Erinnern wir uns, wie das Mönchtum die Entstehung der europäischen Zivilisation, aber auch andere Kulturen maßgeblich geprägt hat, aus der Kraft des Gebetes. Alles Wesentliche in der Kirche kommt aus dem Gebet. Und will der böse Feind die Kirche bekämpfen, dann versucht er als erstes, sie von ihren Quellen abzuschneiden, indem er sie am Beten hindert. Fehlt es aber in der Kirche am Gebet, merkt man schon nach kurzer Zeit, dass sie zur leeren Hülle wird und dass ihr das abhanden gekommen ist, was sie ausmacht. Möge die Kirche immer ein Ort und eine Schule des Gebetes sein. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, in questo tempo di Pascua Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, en este tiempo de Pascua, inspirémonos en María y en los apóstoles que estaban reunidos en oración unánime y preparados para el descenso del Espíritu Santo. Que la paz del Señor resucitado esté con vosotros. Deutschsprachige Brüder und Schwestern, lassen wir uns in dieser Osterzeit von Maria und den Aposteln inspirieren, die sich einmühen. Ahora el monitor transmite el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Der Friede des Auferstandenen sei mit euch. Y seguimos con la catequesis ahora en nuestro idioma español. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín, después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la Iglesia como maestra de oración. Es bueno recordar y agradecer a las personas que desde que éramos niños y a lo largo de toda nuestra vida nos enseñaron a rezar. En los momentos de oración que compartimos tanto en la familia, que es la iglesia doméstica, como en la comunidad parroquial u otros grupos cristianos, descubrimos que crecemos en la fe a medida que aprendemos a rezar y profundizamos en esta experiencia. La vida cristiana no está exenta de momentos de crisis y dificultades. Lo vemos en el testimonio de los santos, en las pruebas que tuvieron que afrontar. Pero ellos nos enseñan que el secreto para seguir caminando en la fe es la fuerza de la oración, pues gracias a ella pudieron perseverar y sostener a otros en su peregrinar. Sigamos su ejemplo. Tengamos en cuenta que cuando el maligno quiere combatir la Iglesia, lo primero que hace es tratar de impedir que recemos, para apagar en nosotros la luz de la fe. Una de las principales tareas de la Iglesia es rezar y enseñar a rezar a las nuevas generaciones. Y a lo largo de la historia siempre han surgido comunidades y grupos dedicados a la oración. Si no rezamos, la fe se apaga. No podemos ver los caminos para evangelizar ni reconocer los rostros de los hermanos y hermanas que nos necesitan. Por eso la Iglesia, que es casa y escuela de comunión, está llamada también a ser casa y escuela de oración. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Cristo resucitado que nos ayude a mantener encendida la lámpara de la fe,
que la renovemos a diario con el aceite de nuestra oración humilde y perseverante, y que nos envíe su Espíritu para poder llevar su luz a todos. Que Dios los bendiga. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española, de América Latina, España, Estados Unidos y demás que se encuentran por todo el mundo. Ahora es el turno del monitor de lengua portuguesa. E asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. El monitor lleva al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de lengua portuguesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Además, anuncia que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. El monitor de lengua portuguesa está realizando el resumen de la catequesis del Papa y en breves escucharemos los saludos del Papa Francisco a los fieles portugueses. Não é mais fácil do que a dos outros que não rezam. Também elas têm os seus problemas e, além disso, são muitas vezes vítimas de zombaria e oposição. Mas a sua força é a oração, que sempre vão beber ao poço inexaurível da Santa Mãe Igreja. Com a oração, alimentam a chama da sua fé, como as lamparinas de azeite, e assim vão caminhando na fé e na esperança. Aos olhos do mundo, podem contar pouco, mas são tais pessoas que o sustentam. Não com as armas do dinheiro e do poder, mas com as armas da oração. De facto, no Evangelho de Lucas, temos esta pergunta dramática de Jesus. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Ora, a pergunta aparece no fim de uma parábola onde Jesus ensina que é preciso rezar sempre, sem nunca se cansar. Por isso, podemos concluir que a lâmpada da fé permanecerá acesa na terra enquanto houver o azeite da oração. Assim, é tarefa essencial da Igreja rezar e ensinar a rezar, transmitir de geração em geração a lâmpada da fé com o azeite da oração. Sem a luz desta lâmpada, é impossível ver a estrada a seguir na evangelização. É impossível ver o rosto dos irmãos e irmãs que devemos acolher e servir. Sem a fé, tudo cai. E sem a oração, apaga-se a fé. Por isso, a Igreja, que é casa e escola de comunhão, é casa e escola de oração. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Saluto tutti voi, cari ascoltatori di lingua portoghese. Os saludo a todos, queridos oyentes de lengua portuguesa, y os deseo que las nubes que se encuentren en vuestro camino no os impidan nunca irradiar y exaltar la gloria y la esperanza depositadas en vosotros, cantando y alabando siempre al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios, Padre, por todo. Que Dios os bendiga. Y el monitor portugués ahora traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de Brasil, África y Portugal. Não vos impeçam jamais de irradiar e enaltecer a glória e a esperança depositadas em vós, cantando e louvando sempre ao Senhor em vossos corações, dando graças por tudo a Deus Pai. Así Dios vos abençoe. Ahora es el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis. أيها الأب الأقدس
يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر. Recordemos que el Papa ha dicho también hoy durante su catequesis que la tarea esencial de la Iglesia es rezar y educar a rezar, es decir, transmitir de generación en generación la lámpara de la fe con el aceite de la oración. Sin la fe, ha dicho el Papa, todo cae, y sin la oración, la fe se apaga. Por eso, la Iglesia, que es casa y escuela de comunión, es también casa y escuela de oración. تأمل قداسة البابا اليوم في موضوع الكنيسة معلمة للصلاة. قال قداسته: الكنيسة هي مدرسة صلاة كبيرة. لقد تعلم الكثير منا تهجئة الصلوات الأولى أثناء الوقوف في حضن آبائنا أو أجدادنا. ربما ما زلنا نتذكر والدينا الذين علمونا أن نصلي قبل النوم. ومسيرة الصلاة هذه تستمر وتنمو في حياة الرعية وبين الجماعة المسيحية من خلال أوقات الصلوات التي عشناها منذ طفولتنا، إذ كانت لنا تراثا كبيرا وغنيا. وأضاف قداسته: إن نفس الإيمان هو الصلاة، إذ أننا ننمو في الإيمان بقدر ما نتعلم الصلاة. لهذا السبب أيضا تزدهر في الكنيسة الجماعات والمجموعات المكرسة للصلاة باستمرار، حتى أن بعض المسيحيين يشعرون بالدعوة إلى جعل الصلاة هي العمل الرئيسي في أيامهم. وتوجد في الكنيسة كذلك أديرة ومناسك حيث يعيش الأشخاص المكرسون لله، والتي غالبا ما تصبح مراكز للإشعاع الروحي. إنها واحات صغيرة حيث يتم مشاركة الصلاة العميقة وتبنى الشركة الأخوية يوما بعد يوم. إنها خلايا حيوية ليس فقط للنسيج الكنسي بل للمجتمع نفسه. كل شيء في الكنيسة يولد في الصلاة، وكل شيء ينمو بفضل الصلاة. إن مهمة الكنيسة الأساسية هي الصلاة والتربية على الصلاة، ونقل مصباح الإيمان من جيل إلى جيل مع زيت الصلاة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Come la lampada ha bisogno dell'olio per dare luce, Saludo a los fieles de lengua árabe, al igual que la lámpara necesita aceite para alumbrar, nuestra fe también necesita de la oración para poder ver el camino de la evangelización y ver los rostros de nuestros hermanos necesitados. Sin la fe todo se derrumba, pero sin oración la fe se apaga. Por lo tanto, siempre saquemos nuestra oración del pozo inagotable de la Madre Iglesia. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Y ahora el monitor de lengua árabe traduce para los fieles el saludo del Papa. وحتى نتمكن من رؤية وجه إخوتنا المحتاجين. من دون الإيمان ينهار كل شيء، ولكن من دون الصلاة ينطفئ الإيمان. لذلك لنستمد صلاتنا دائما من بئر الكنيسة الأم الذي لا ينضب. ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر. Y vamos llegando al final de esta audiencia general en la cual también el monitor de lengua polaca, como vemos en imágenes, hará la síntesis de la catequesis de hoy centrada en la oración como maestra, en la Iglesia como maestra de oración. We wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego.
Drodzy bracia i siostry, Kościół jest wielką szkołą modlitwy. Todo en la iglesia nace en la oración, ha dicho el Papa, y todo crece gracias a la oración. Cuando el enemigo, el maligno, quiere combatir la iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndoles rezar, ha dicho el Papa Francisco durante su catequesis. Si cesa la oración, por un momento parece que todo pueda ir adelante como siempre, pero poco después la Iglesia se da cuenta de haberse convertido en un envoltorio vacío, de haber perdido el eje de apoyo, de no poseer más la fuente del calor y del amor. Uświadamiamy sobie, że bez wiary nie moglibyśmy rozwiązać naszych problemów i że modlitwa pomagała nam w tym. Nie tylko modlitwa osobista, ale także modlitwa wspólnoty, która nam towarzyszyła i wspierała nas. Wszystko w Kościele rodzi się na modlitwie i wszystko wzrasta dzięki modlitwie. Kiedy szatan chce walczyć z Kościołem, to przede wszystkim przeszkadza mu w modlitwie. Święci kobiety i mężczyźni ukazują nam, że ich siłą była modlitwa, która podsycała płomień ich wiary tak, jak to czyni olej w lampach. Lampa wiary będzie zawsze płonąć na ziemi tak długo, jak będzie olej modlitwy. Bez wiary wszystko się wali, a bez modlitwy wiara gaśnie. Dlatego Kościół, będący domem i szkołą modlitwy, zachęca nas, abyśmy modlili się nieustannie, lub innymi słowy, byśmy przekazywali z pokolenia na pokolenie lampę wiary wraz z olejem modlitwy. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Os deseo que en este tiempo de Pascua vuestras casas se conviertan en escuelas de oración en las que podáis recibir la presencia de Cristo resucitado. Que llene vuestros corazones con sus regalos de Pascua, paz, esperanza y alegría. Os bendigo de corazón. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Y ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles polacos. W okresie wielkanocnym wasze domy stały się szkołami modlitwy, w których będziecie mogli na nowo odkryć obecność Chrystusa zmartwychwstałego. Niech On napełni wasze serca swoim Estamos llegando al final de esta audiencia general. i radością. Z serca wam Ahora es el turno de los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, collegati attraverso i mezzi di comunicazione, desiderano esprimerle sincera fedeltà. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños, a los ancianos y a los que sufren. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua italiana. Espero que en el clima de alegría pascual seáis capaces de poneros al servicio del Evangelio de vuestros hermanos. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Animo a todos a llevar una vida generosa, construida sobre la roca, es decir, sobre Cristo, nuestra única y firme esperanza. A todos mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nos debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum, Et con spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.